hacia abajo, porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas, allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa, Quitando los tropiezos de mi pueblo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Cristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesús el Mesías de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación de aquel que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. En lo cual vosotros os alegráis ahora, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, que el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesús el Cristo. A quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veas, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano el sufrimiento de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas de las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesús el Mesías sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, para que manifestado en los tiempos postreros, por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, y quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a los otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Paz y gracia del Señor Jesús contigo, pueblo. Estoy leyéndote el libro de Pedro.
Primera, capítulo 1, del 13 en adelante, por ahí. No, del 6. Con todo y eso, vamos a seguir hablando de las cosas que te he estado hablando estos últimos días en cuanto a la santidad de vida que el Señor Jesús, en su bendito amor y misericordia, pues está pidiendo de cada uno de los que de verdad está buscando agradar al Padre. ¿Sí? Entonces es importante que cada uno vea así con todo su corazón lo que está el Señor haciendo y lo sigan, que no se queden simplemente ahí nada más como esperando a que las cosas sean hechas solas, sino que en realidad cada uno ponga todo su corazón a la forma de vida que el Señor Jesús, en su bendito amor y misericordia, ha llamado a vivir a cada uno. Entonces vamos a irnos por pedazos. Te he estado hablando de santidad. De esas cosas estuve un poco hablando ayer en la escuela, pero te las quiero hablar a ti en forma de corroboración, en la forma de que, porque es necesario quitar de la mente y del corazón el tropiezo ese de siempre estar teniendo pecado o estar en alguna otra manera como creyendo que el pecado es parte de la vida de los hijos de Dios. O sea, pueblo, es bien importante que tú entiendas así de verdad el asunto de que el pecado no tiene parte contigo. O sea, Dios no te trajo a Cristo para santificarte, para que después de que Él te santifique, entonces tú ya vayas y hagas otra vez pecado. Lo que quiero que entiendan y les quede bien claro a cada uno es que si el Señor Jesús, en su bendito amor y misericordia, decidió limpiar a los hombres porque Él es bueno y santificarlos y justificarlos y hacerlos perfectos, el propósito de ello es que cada uno se concentre en vivir de tal manera enfrente de Dios. Y estas cosas, como te dije antes, te las voy a repetir cuanto sea necesario, porque es una de las cosas que en estos días tiene que quitarse en realidad. Es el asunto ese que tiene el hombre en la mente y el corazón de que se tiene que pecar, de que se tiene que vivir en pecado. O sea, Jesús nos llamó para vivir una vida santa. Él no nos llamó para vivir en pecado o haciendo algo, en cualquier manera pecando en contra de Dios. Él nos llamó para vivir en santidad. Y aquí, por ejemplo, miramos en el capítulo 1 del versículo 13, junto con lo que te estaba leyendo en ayer y antier, o del mismo Pedro, de las cosas que son para el pueblo de Dios, para los santificados. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesús el Cristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. En otras palabras, no fuiste rescatado con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de cordero sin mancha y sin contaminación. Si puedes mirar allí, claramente está dando testimonio a vivir una vida perfectamente santa enfrente del Padre en toda la manera de vivir. Ese es uno de los versículos claves que tú puedes utilizar no solamente para predicar, sino para ti mismo como mandamiento, para que erradiques de tu vida. Porque recuerda, si aquí leímos que nosotros vamos a ser juzgados según cada uno con sus obras, por sus obras, entonces es bien importante, por eso el consejo es claro, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Aquí ya estamos hablando a una vida individual, personal, donde cada uno es responsable de vivir conforme a la voluntad del Señor. O sea, aquí, como te he dicho antes, aquí las religiones ya no tienen poder, las organizaciones terrenales religiosas ya no tienen poder. Aquí estamos hablando de una vida personal donde cada uno individualmente será traído a cuentas en frente de Dios y dará testimonio de sus obras y será juzgado por el Padre aún desde que se está aquí en la tierra. Ahora, si el mandamiento está hablando, sed santos en toda vuestra manera de vivir,
Cuando tú estás caminando en esta tierra con pecado, y fíjate la forma de vivir en pecado que se lleva hoy en día, donde en el mismo cristianismo se predica que se tiene que vivir en pecado. ¿Quiénes son los que pregonan a los cuatro vientos que nadie es perfecto, sino los cristianos en sí? Porque cada vez, fíjate, cada vez que dicen que no soy perfecto, inmediatamente luego dicen nadie es perfecto. Y de esa manera ya se justifican a sí mismos en lo que están haciendo. Entonces, lo que quiero que entiendas bien, pueblo, en el Señor, es que al final del día, tú eres responsable en sí de tu caminar enfrente del Padre para que tú vayas viendo cómo es que se tiene que vivir en el Señor. Si te dice, sed santos, ¿qué espera el Señor de ti? Completa santidad, ¿no? Bueno, y si el Señor espera de ti completa santidad, ¿qué vas a darle? ¿Por qué el Señor demanda la santidad como Dios? Porque te está diciendo el mandamiento. No te está pidiendo que te compares con Elías, con David, con Moisés, ¿sí? No, que te compares con Pablo, con Pedro. No, el mandamiento te está diciendo específicamente, sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. ¿Sí? Hay otro mandamiento que está escrito, sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. La santidad que el Señor está pidiendo individualmente de cada uno no es como la de Pedro, no es como la de David, no es como la de Elías, porque luego sacan la excusa de que David estaba sujeto a pasiones y se agarran de allí para seguir pecando. Yo te voy a decir una cosa, cualquier excusa que tú te agarres de la Biblia o de alguna persona bíblica que pecó en el pasado y por causa de que ellos pecaron, tú también decides pecar, entonces ya no tenemos dos pecados, un pecador, tenemos dos, porque la instrucción en la que el Padre ha dado, esa instrucción es para que aquellos que de verdad quieren seguir al Padre obedezcan. Y la instrucción es, sed santos como vuestro Padre que está en el cielo es santo. Eso no te dejó espacio para que tú vayas y quieras imitar a otras personas. El mandamiento es claro y preciso. Sed santos como vuestro Padre que está en el cielo es santo. O sed santos porque yo soy santo. Entonces, no hay ningún espacio al pecado en nada. Y esto lo tienes que tener bien clarito, porque todo lo que proceda de ahí, la justificación, las excusas del por qué no se está dando la talla, al final del día son basura, porque no te van a resultar para ser justificado por las razones de las cuales tú no pudiste en realidad vivir en santidad en frente de Dios. Eso ya es tu propia decisión. Y en esta tierra, te repito otra vez, cada uno es responsable de su propia forma de conducta, de su sujeción al Padre, de su obediencia al Padre o no. Quiero que quiten de sus mentes y de su corazón el hecho de que son miembros de alguna congregación que tiene nombre de que vive y piensen que por eso van a ser juzgados por X congregación. No, aquí el asunto, cada uno va a ser juzgado individualmente en su propia vida por su propia forma de conducta. Porque el mandamiento es claro y preciso. Dice, así, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Claramente dice, en toda vuestra manera de vivir. Y si dice en toda, no hace excepción a alguna cosa, sino en toda. Eso significa que todas y cada una de las acciones hechas de mano, intenciones del corazón, pensamientos en la mente y las miradas y todo lo que sucede alrededor de ti, cada una de esas tiene que ser perfectamente santa. Porque estamos hablando de que se está buscando agradar al Padre. No se está llenando el ojo de los hombres, porque los hombres tienen la tendencia hoy en día de buscar vivir una vida agradable a sus propios pastores. Entonces hacen las cosas para agradar a sus pastores, no para agradar a Dios. Y luego los hombres tienen la tendencia de darse por agradados por los hombres, y eso lleva a los hombres a creer que en realidad están agradando al Padre. No. Agradar al Padre es vivir como Él está mandando. Y Él está mandando a vivir, a ser santos en toda vuestra manera de vivir.
claramente no aceptúa nada. Todo está marcado a que todas y cada una de las acciones se hagan de esa manera. Ahora, yo no puse esas reglas, yo no te voy a juzgar. Este es asunto entre tú y Dios. A Él le vas a dar cuentas de tu forma de vida y conducta. Eso es importante que seas sabio. Como dice aquí, versículo 17 de 1 de Pedro 10. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Sí? Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. ¿Ves? Dios no hace acepciones de personas. Para Él, y la forma en la que Él va a juzgar es la obra de cada uno. Sean profetas, sean apóstoles, sean maestros, sean evangelistas, sean pastores, o sea pueblo en general, diáconos y todas las ovejas, a cada uno lo va a juzgar según sus obras. No por el llamado que tienen y van a hacer, sino por la santidad en la que están caminando. ¿Sí? Porque sabemos que no van a ser aceptados por predicar el evangelio, por echar fuera demonios, ¿sí? Por profetizar, porque en la escritura vemos cuando el Señor Jesús dijo, cuando llegaron, Señor, déjanos entrar, y Él dijo, no los conozco. Ah, no, pero Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre echamos fuera demonios. Él les va a decir, apártense de mí, malditos hacedores de iniquidad, nunca los conocí. ¿Por qué? Porque hoy en día los hombres, para los hombres, esas son las obras importantes, pero para Dios esas no son las obras importantes, porque eso es lo que te mandaron a hacer afuera de tu santidad, por así decirlo. Lo que Dios está buscando es que vivas en obediencia a Él. Porque si tú no vives en obediencia a Él y andas hablándole a otros de Cristo, ¿qué haces de bueno? Si bien los otros escuchen y se arrepientan, será simplemente un puente utilizado para que otros se conviertan, pero ¿de qué te sirve a ti? Aquí lo que Dios está buscando es que pongas a un lado todo tu evangelio externo y te concentres a vivir en santidad. Y una vez que tú vivas en santidad, entonces tú ya después de allí, tú ya vas y puedes en realidad, si vas a predicar, ya estás corroborando con tu forma de vida y es que tú también sigues a Dios, no como hoy en día que los hombres van y predican y hablan y buscan que las personas sigan a Cristo y todo eso y estos mismos no lo están siguiendo. Entonces, tiran un mensaje tibio, si bien hablan del arrepentimiento, muestran su incredulidad con sus acciones. Si nos vemos, pueblo, entonces lo que Dios está buscando en su bendito amor y misericordia es que cada uno en realidad se fije de la forma en la que está caminando y que sepa que Dios no te va a juzgar por qué tanto predicaste el evangelio. Por ejemplo, a mí no me va a juzgar por lo que prediqué el evangelio allá afuera, a menos que sean mentiras lo que diga, entonces sí daría cuenta porque mentí, ¿sí? Pero la vida real, mi vida personal, mi forma de vida vivida, eso es lo que voy a ser juzgado por, ¿sí? El mandato de ir a predicar, si no predicara, entonces sería ya pecado porque me mandó. Pero en la forma de vida es donde se concentra. Yo no voy a hacer, no se me va a ser permitido entrar al reino de los cielos o vivir en el reino de los cielos nada más por el hecho de que predico el evangelio. Mi vida tiene que ser en la forma totalmente recta, agradable a los ojos de Dios, no solamente un día, sino hasta siempre, porque para eso me santificó, me justificó y me hizo perfecto, para vivir de tal manera, lo cual es una delicia. Entonces es bien importante eso, pueblo, que se entienda en la manera en la que Dios está buscando que cada uno camine para que así camines. El tropiezo a remover es que saques la religiosidad de tu vida, que saques las obras, que saques esas cosas externas religiosas y que te concentres en la santidad. Porque muchos se creen santos porque predican el evangelio. Se creen santos porque imponen manos, porque ministran, porque cantan, porque hacen cosas así, porque sirven en la congregación en alguna manera. No, la santidad es la pureza interna de un corazón conforme el corazón del Padre que está viviendo delante de Dios en total pureza y santidad, conforme a la verdad. Pero ya entonces estamos mirando resultados diferentes, estamos mirando vida diferente. ¿Nos vemos, pueblo? Entonces el propósito de todo esto es que se viva en santidad en toda la manera de vivir y que remuevas de tu mente y de tu corazón la excusa esa de que nadie puede, de que es difícil, porque como te dije ayer, eso es estar diciendo maldiciones. Estás maldiciendo. Sí se puede
Y no es difícil, es fácil. No dicen ustedes, y está escrito, pero constantemente lo están citando, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si todo lo puedes en Cristo que te fortalece, ¿por qué es que no puedes vivir en santidad? Sí se puede. Dejando en claro entonces que todos aquellos que no estén caminando en santidad, no es porque no puedan, es porque no quieren al final del día. ¿Sí? Y eso es específicamente el problema. Luego, para eso también nos hizo real sacerdocio, para vivir de la misma manera, como sacerdotes santos. No como los sacerdotes antiguos que eran como sumo sacerdote y el linaje del sacerdocio, pero ellos mismos tendrían que ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Ahora nosotros no. Sí, ahora nosotros no ofrecemos sacrificios por nuestros propios pecados. Si al contrario, ya el Maestro nos santificó, nos justificó, nos hizo perfectos, ahora simplemente obedecemos, haciendo y poniendo por obra de corazón la voluntad del Padre, como dijo el Maestro, nuestra comida y nuestra bebida. So, es bien importante que le pongan atención a eso, pueblo, y se den cuenta en realidad, estas cosas que te predico es para tu propia vida. ¿Sí? Yo no estoy buscando que te cambies de religión, ni estoy atacando las religiones. Si las están viviendo mal, es porque han aprendido mal. Y el problema no es que aprendieron mal, es que siguen predicando mal y haciendo mal. ¿Eso a dónde los va a llevar? ¿No recapacitan? ¿Creen que van a ser salvos por ser miembros de X religión? No. No hay ninguna promesa en la Biblia donde los hombres digan que van a ser salvos por X religión. ¿Sí? Por eso, lo abominable de las religiones es las doctrinas que crean rudimentos en la mente de los hombres y esos rudimentos, esas fortalezas mentales, opiniones, son las que tienen que ser caídas. Por eso está escrito que derribando todo argumento y todo pensamiento que se levanta en contra de Dios. Sí, y muchos de esos los tienes metidos en tu mente y tu corazón como doctrinas que tú llegas a considerar que son exactamente conforme a la verdad, cuando no lo son. Y es bien importante que entiendas que la verdad no es un asunto escrito, no es una religión, la verdad es Cristo. Y te he hablado, Cristo tiene que vivir en ti. Y cuando Cristo vive en ti, Él es la vida. Entonces, todo aquel que tiene a Cristo tiene la vida. ¿Sí? Y el que tiene la vida, ¿qué va a salir de su corazón? ¿La santidad va a ser algo difícil para una persona que tiene la vida? Por supuesto que no. ¿Sí? El otro día te estaba hablando acerca de cómo venida la fe se acaba la ley. Si no mal recuerdo, está en Gálatas. Para que entiendas, porque luego de repente como que las cosas no se entienden de la manera correcta y entonces eso lleva a que se cree confusión porque se quieren razonar. Es asunto de creer, no de razonar. ¿Sí? Porque si tú razonas, vas a razonar con tu propio entendimiento y las cosas que tú has aprendido. Y eso te lleva a que simplemente pues termines haciendo lo contrario a los ojos de Dios. ¿Sí? Voy a dejar ver si busco aquí la Gálatas 3:25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ahora, quería explicarte de eso para que lo entiendas correctamente. No significa que al entrar a la fe, ya, en otras palabras, ya no vas a poner por obra la ley. Porque desafortunadamente muchas veces se interpreta así, que ya no se tiene que poner por obra la ley. Esto es lo que sucede cuando la fe viene a tu vida. Fíjate, venida la fe, lo primero que sucede es que Jesús te limpia de todos tus pecados, te santifica, te justifica y te hace perfecto. Todo eso viene por la fe, porque venida la fe, inmediatamente va a venir todo lo demás. Venida la fe, eres templo y morada del Espíritu. Entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen y moran en ti. ¿Sí?
el Espíritu Santo, venida la fe, el Espíritu Santo te guía a toda la verdad. Venida la fe, tienes los 7 espíritus de Dios. Si tú lees en Apocalipsis, tú vas a encontrar esos 7 espíritus. A lo largo de la Biblia están regados, claramente distribuidos, lo que cada espíritu es, ¿sí? Por ejemplo, espíritu de sabiduría e inteligencia. Entonces, de esa manera tienes todos esos espíritus y Dios mismo en ti. Y ya, fíjate, quiero que vayas viendo lo que va sucediendo cuando va viniendo la fe. Primero limpiado, justificado, santificado y hecho perfecto. Luego templo y morada del Espíritu. Luego viene el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo a morar en ti. Luego el Espíritu Santo se convierte en tu guía, Dios en tu maestro, Jesús en tu reposo. Entonces, fíjate ahora lo que tú tienes adentro de ti. Y ahora, también viene al tener el Espíritu Santo, inmediatamente también tienes todo el fruto del Espíritu, porque es el fruto del Espíritu. Al tener el Espíritu Santo, tienes todo el fruto. Eso significa que tú tienes el amor. Y todavía dice que Dios no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso enseña que tú tienes, venida la fe, tú tienes ahora el espíritu de amor, ¿sí? Eso significa que si luego tú te vas a Corintios 13, ¿sí? Déjate lo busco aquí, para que veas lo que está sucediendo cuando la fe viene y la importancia de que la fe en realidad tiene que venir. Si tú tienes el espíritu de amor, una vez venida la fe, claramente vas a tener el espíritu de amor. Entonces ahora vas a tener, por ejemplo, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ahora tú tienes en ti todo ese tipo de amor para soportar todas las cosas que vienen a tu vida. Todo esto es cuando la fe viene. Entonces, ¿dónde queda la ley? Resulta que al tener la santidad de Dios en mí, yo ya no deseo las cosas de la tierra. No deseo la carne de las mujeres, no deseo las cosas materiales. Como estaba predicando anoche en la escuela, ya no hay ni griego, ni judío, ni varón, ni hembra, todos somos uno, ¿sí? Por lo tanto, se acaba toda la codicia y a medida que nací, vino la fe, entonces ahora estoy lleno de Dios. Lógico que al estar lleno de Dios, el deleite por las cosas terrenales, lo cual al estar lleno de Dios, lo terrenal ha sido muerto, el viejo hombre ha sido muerto, el diablo ha sido destruido, la muerte ha sido servida en victoria, el mundo ha sido vencido por la fe. Entonces, al tener todo eso, de esa manera, eso es lo que sucede, y quiero que lo veas bien, eso es lo que sucede cuando la fe viene. Ahora, si realmente hicieran que la fe viniera a sus corazones, se acabarían toda la peleadera que se tiene hoy en día con la carne. ¿Sí? Porque ya una vez venida la fe, yo no tengo necesidad de que me digan, no adulteres, porque el adulterio ha sido erradicado de mí, quitado, echado hasta el fondo de la mar. No tengo necesidad de que me digan, ama a Dios, porque amarlo es mi deleite. Si nos vemos. Entonces, de esa manera yo cumplo lo que te leí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, el 14, donde el 15 más bien, donde enseña, y cumplo más bien todos, y cumplo toda la escritura, todas las instrucciones que Pablo dio, que Pedro dio, que Juan dio, que Judas dio, que Santiago dio, que el Señor Jesús dio desde Génesis hasta Apocalipsis, es cumplida porque vino la fe. Y en la fe, por eso está escrito que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque cuando tú estás en la fe, yo estoy hablándote de la fe real. No te estoy hablando de la fe ficticia que en los cristianos existe, porque hoy en día los cristianos en realidad creen que tienen fe, pero mientras los hombres dicen que tienen fe, andan batallando con la carne. Mientras los hombres dicen que tienen fe, andan pidiendo que Dios venga a sus corazones. Mientras los hombres dicen que tienen fe, andan diciendo, Señor, santifícame más y más, dame más de ti. O sea, están dando testimonio con sus propias palabras que son incrédulos. Y esa es la realidad. Eso lleva entonces a que se esté viviendo una forma de vida totalmente errónea. Y resulta hoy en día que en lugar de vivir en el Espíritu, por medio de la fe en Dios, se vive en la carne tratando de poner por obra lo santo. Díganme.
Si la carne está en contra del espíritu, ¿cuándo la carne va a lograr vivir conforme a la voluntad del Señor? Por eso Dios no nos dejó el vivir en la carne para Él, sino nos dejó vivir en el espíritu, lo cual viene por medio de la fe. O sea, si nos estamos entendiendo. Porque luego ves, no, pues ya está despreciando la fe. No, la ley. No estoy despreciando la ley. La ley cumplió su propósito, me trajo a Cristo, me trajo a la fe. Entonces la fe, una vez venida, me trae todo lo que Dios es. ¿Sí nos entendemos? Santidad, pureza, perfección, poder, sabiduría, inteligencia, tú nómbralo. Limpieza, perfección, todo viene por medio de la fe. La fe real, no la fe fingida, no como hoy que los hombres dicen creer y no tienen lo que dicen creer. ¿Sí? Entonces estamos hablando que la fe tiene que ser real para que de esa manera ya no estés bajo ayo y obtengas todo. Ahora, fíjate qué rico. De allí ya no se vive, el seguir a Dios ya no es difícil, es un total deleite. Porque, ¿qué obras vas haciendo? Fíjense ustedes, pastores, esposas de pastores, gente que está en el ministerio constantemente trabajando. ¿Ven lo cansado que es estar metidos? Hay congregaciones que tienen a la gente 7 días a la semana metidas en la famosa iglesia. Si no es una actividad, es en otra, que porque creen que entre más metidos están en la iglesia, menos se van a apartar del Señor. Pues que si no ha venido la fe, están apartados, aunque estén haciendo toda esa multitud de actividades. Y esa es la realidad. Tienes pueblo que venir a la fe. El maestro se preguntó, ¿vamos a sorprenderlo o no? Él dijo, cuando regrese el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pues vamos a sorprenderlo, por así decirlo, aunque sabemos que todo lo sabe, ¿no? Pero que cuando venga, encuentre fe, encuentre a los santificados porque creyeron en Él. Que encuentre a los perfectos porque creyeron que Él los perfeccionó. Que encuentre a los santos porque creyeron que Él los hizo santos. Que encuentre a los que hacen únicamente lo santo porque Él les ha dado ese privilegio de vivir en ellos. Que encuentre a los templos y moradas y que esos templos y moradas sean revelados cuando el Maestro venga y se manifieste Él en gloria, también así nosotros manifestados en gloria delante de Él. ¿Sí, pueblo? ¿La miras? O sea, sí se puede vivir una vida diferente enfrente del Padre. Todo es cuestión de que realmente se quiera vivir así. Pero únicamente a todas las cosas que te hablo, cualquier cosa, cualquier mandamiento escrito en la Escritura, por medio de la fe, se cumplen todos. ¿Cómo viene el amor? El amor viene, el espíritu de amor viene por medio de la fe. ¿Qué dijo el maestro? Que en el amor se cumple toda la ley y los profetas. ¿Ves? El evangelio es súper requete mega facilísimo, porque no realmente lo único que tenemos que hacer es creer, no tenemos que hacer nada. Es tan fácil que de tan fácil que les parece que es, por eso le añaden montones de cosas, porque es muy fácil, no creo, necesita estar más duro el evangelio. No, el evangelio no es duro. Los duros son los corazones que no quieren creer en el Señor, porque al creer en el Señor significa que tienen que dejar todas las cosas que han estado no dejando o manteniendo más bien. Si nos entendemos, pueblo, la miras. O sea, es importante que en realidad le pongas corazón a lo que Dios te ha llamado a hacer. Así que sálganse de su religión y ahí es donde luego dicen, está en contra del Señor porque van separando la iglesia. Eso es carnal, no piensen así. ¿Cómo se va a separar la iglesia si la iglesia es el cuerpo de Cristo? Lo que pasa es que ustedes creen que sus edificios, sus congregaciones, su grupito es la iglesia de Cristo. No, no. Todo el mundo, en todo el mundo está la iglesia de Cristo, ¿sí? Y está compuesta, no por gente religiosa, está compuesta por santos, está compuesta por aquellos que creen. La iglesia de Cristo, te guste o no, la existente, es una iglesia sin mancha y sin arruga. Y no estoy hablando de todo el sistema religioso, no estoy hablando de todas las organizaciones religiosas, estoy hablando de la iglesia de Cristo.
Estoy hablando de su cuerpo, porque el cuerpo de Jesús hoy en día es sin mancha y sin arruga. Y todos los que quieran ser parte de ese cuerpo a los cuales el Señor les haya concedido, si se quieren apegar a ese cuerpo, tienen que ser también sin mancha y sin arruga. Porque yo les voy a decir una cosa, aunque ustedes piensen que la iglesia está contaminada, la iglesia de ustedes está contaminada, pero el cuerpo de Cristo no. Ese nunca se contamina, porque claramente aquí miramos en lo que te leí, que renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, siendo renacidos en Primera de Pedro 23, perdón, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Quién es la palabra? Jesús. Entonces, ¿de dónde renacimos? De la palabra a un cuerpo incorruptible. Ahora, cualquier hombre en la tierra que viva así, incorruptiblemente, enfrente de Dios, que viva, que no sea corruptible o que no se corrompa, ese es la iglesia de Cristo. Los demás, todo el gentío existente dentro de sus religiones que están caminando en pecado, no son parte del cuerpo de Cristo. Y esto lo digo abiertamente para que sepas y cambies tu forma de conducta, te arrepientas y te conviertas y creas, porque Dios les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios a los que creen, no a los que se hicieron religiosos. Y tú dices, yo creo. Ok. Si tú crees, si tú verdaderamente crees en Dios, muéstrame tu pureza y tu santidad en la cual estás caminando. Porque no me puedes decir, no, es que ahí la llevo. No, no. Es que la santidad no la hacemos nosotros. Nosotros no dejamos de pecar en nuestra propia fuerza. Y si tú estás dejando de pecar en tu propia fuerza, eso es lo que tú tienes es religión. La santidad, con un solo sacrificio, nos es dada. Con un solo sacrificio, el pecado es quitado de nosotros. Todo aquel que esté tratando, luchando para dejar el pecado día tras día, es incrédulo. Así abiertamente te lo digo. ¿Por qué? Porque a nosotros el Señor Jesús no nos dejó el dejar de pecar en nuestras fuerzas. ¿Sí? A nosotros nos da la santidad por medio de su sacrificio. Nos santificó, nos justificó y nos hizo perfectos una vez y para siempre. ¿Sí? Cuando tú encuentras en la Escritura las cartas a los corintios, a los romanos y todo eso, es porque los corintios se desbalagaron, hicieron lo malo y tuvo que venir Pablo y darles una redarguida. Y ahora ustedes creen que así como Pablo escribió y andaba redarguyendo, así tienen que ser todos para que la Escritura les quepa. No. La Escritura tiene el propósito de traer a Cristo. Lo que hace la Escritura. La Escritura está más bien hecha para que los hombres sepan lo que tienen en Dios y para redarguirlos cuando hacen pecado. ¿Sí? Otra vez, saben bien y todos, si lo habrán leído, que la ley es para los matricidas, para los parricidas. La ley es para los pecadores. La ley son las instrucciones. Las instrucciones son para los pecadores, los que andan haciendo las cosas malas. Si yo he venido a Cristo por la fe, la ley cumplió su propósito, me habló de Jesús, creí en Jesús, la ley me dijo, hey, Jesús murió por ti para perdonar los pecados. Ah, ok. La ley me dijo, Jesús murió por ti, te santificó, te justificó y te hizo perfecto. Oh, wow, eso está rico. Entonces lo creo. Ahora tú eres templo y morada del Espíritu. Mucho más rico. Fíjate también, la ley me dice que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo vienen a morar en mí. La ley me dice que el Espíritu Santo es mi guía. Y entonces yo voy creyendo lo que voy leyendo. Entonces de esa manera ya estoy pasando de la ley a Cristo por medio de la fe. Entonces mi evangelio ya no es de escritura. Ahora mi evangelio es real, es vida real. Ahora realmente soy templo y morada del Espíritu, no nada más por fe, yo creo que soy templo y morada del Espíritu. No, yo soy. O sea, la fe es seguridad. Si yo digo que tengo fe en el Señor pues que por fe yo soy templo y morada del Espíritu, eso no es seguro. Fe es la certeza de lo que se espera, fe es estar seguro de lo que esperas, convencido de lo que no ves. O sea, seguridad es en sí lo que fe es. Y de esa manera yo cumplo por el Espíritu en mí, porque nací de Dios, porque Dios está en mí, porque es mi maestro, porque es mi guía. Perfecta santidad. Pero ya no hay nada de que gloriarme. ¿Por qué? Porque el Señor en su bendito amor y misericordia encerró todo en la fe para que no
obtenga yo nada por medio de mis obras. Si bien ustedes predican, porque la Escritura dice que no es por obras para que nadie se gloríe, entonces se quieren santificar por obras. Todo el tiempo se andan santificando por los ayunos, por las oraciones, por los retiros, por los sacrificios que se andan haciendo en las iglesias, por los eventos, por los diferentes ministerios, la servidumbre, los ministerios, todo eso. Quieren hacer todas esas cosas para santificarse, cuando lo único que tienes que hacer es creer que el Señor Jesús te dio semejante regalo. ¿Sí? Andan luchando con el diablo, cuando el Señor Jesús claramente está escrito que Él lo destruyó. Búsquelo en la Escritura, en Hebreos. Andan luchando con el mundo cuando realmente está escrito que el mundo fue vencido por la fe de Jesús. Andan luchando con el viejo hombre cuando Jesús crucificó vuestra carne. El que ha sido bautizado con Cristo ha muerto y ha sido resucitado por el Espíritu. Pero esas cosas no las creen. Y luego andan con el temor de la muerte. Los cristianos temerosos a morir no deberían de estar regocijados de saber que me voy a encontrar con el Padre, finalmente voy a estar con Él. Excitados, gozosos al respecto de esta noche. ¿Sí? Voy a estar con Él, o cierro mis ojos y al abrirlo, estar con Él. O sea, ese es gozo, pero ya está basado en la fe de cada uno. Es por eso que hoy en día el cristiano no ha alcanzado a vivir como debe vivir por causa de la incredulidad. Se dedicaron al estudio de la palabra en lugar de a creer la palabra. La palabra no necesita ser estudiada, necesita ser creída. Jesús nos dijo, a los que estudien la palabra les daré el privilegio de ser hechos hijos de Dios. No, Él dijo a los que creen en su nombre. A los que creen. O sea, si Dios dijo a los que creen, pueblo, ponte a creer, men. Ponte a creer en su bendita palabra para que de esa manera obtengas el resultado. Sin fe es imposible agradar a Dios, y el justo por su fe vivirá, y todavía insistes y persistes en andar de religioso. Come on, como dice el güero. O sea, ¿es mucho o no? Regrésense, desechen todo. Yo les aconsejo. Mira, Pablo vivía bajo la ley. Venida la fe, ¿qué hizo? Tuvo todo su aprendizaje judaico como basura. Todo lo tuvo como basura porque había encontrado la perla de gran precio. Venida la fe, Pablo, porque Pablo no creía en Jesús. Pablo daba coces contra el aguijón cuando se topaba allá atrás, cuando le tocó agarrar las ropas de Esteban y mirando que Esteban estaba siendo muerto a pedradas por amor a Jesús, y él se resistía en su interior a creer en el Señor Jesús porque él creía que era equivocado. La religión le impedía a Pablo ver que Jesús era la verdad. Y hoy en día la religión impide a los hombres creer que Jesús es la verdad. El asunto es que los hombres creen y dicen creer que Jesús es la verdad, pero piensan que la verdad está escrita o pertenece solamente a cierto grupo religioso. Jesús no pertenece a ningún grupo religioso. Él es la verdad viva. Él dijo que Él vendría y moraría en ti. ¿Sí? ¿Nos entendemos? Para que de esa manera vayas teniendo los resultados en tu vida. Si tú no ejerces fe, si tú no utilizas la fe, yo te lo digo abiertamente, toda tu religión es vana. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo no estoy hablándote de la fe cristiana, porque la fe cristiana es una fe vana, porque es una fe que no tiene obras. Muy pocos obtienen obras cuando se ponen, pero a clamar como aquella mujer con el juez injusto. Obtienen los resultados de sus oraciones, pero no es tanto por la fe, sino por la insistencia. Entonces, es bien importante que regresen a la fe. ¿Qué es fe? ¿Cómo creo? Simplemente crees. ¿Cómo? Simplemente crees. Nada más así. Así, simplemente creer. El Señor te dice, tú eres templo y morada mío. Ok. Ya, creí. Pero otra vez, yo lo hago sonar así como, fácil, ¿no? Cuando tu corazón está desentenebrecido y tu mente descauterizada, es bien fácil. Pero hoy en día los corazones están acostumbrados al temor. Entonces, y a la duda.
Cuando viene la fe, lo primero que viene también es la duda. Y eso anula lo que puedan creer. No necesitan hacer algo específico, ¿sí? En una ocasión, en tiempos pasados, había hablado de ayunar de 3 días. De repente como que me lo agarraron como religión y quieren que por el hecho de que ayunan 3 días, ¡pum!, venga la fe. No, el ayuno de 3 días es para resucitar, como para salvar de la muerte, como si, vamos a decir ahorita, tú andas ya, pero bien cabizbajo, bien así ya desmayado, espiritualmente hablando, pusilánime, ya no quieres nada, ya dices quiero tirar la toalla, entonces te arrepientes y ya te pones a ayunar y así eres vivificado, pero no es por el ayuno en sí, sino es el ayuno es para mostrar que nosotros ya no estamos dependiendo de los alimentos. El ayuno, por ejemplo, me niego a todas las cosas, pero ¿cómo muestro al Padre que yo estoy negado a la comida? Por medio del ayuno. Entonces, por medio del ayuno, así como en una ocasión también hice una serie de prédicas de ayuno de iniquidad, qué regañadas me trajo, man. O sea, ¿de dónde sacas que uno tiene que ayudar de iniquidad? Que la iniquidad no es comida y que fue que vino. Bueno, el maestro dijo que beben el pecado como agua, ¿sí? Que se regresan al vómito como los perros, o los perros se tragan esas cosas. Entonces, en realidad, al final del día, el pecado se está siendo tragado. Con todo y eso, cuando tú en realidad vas a ayunar, es solamente una parte. El ayuno solamente sirve para la negación a los alimentos. ¿Qué dijo el maestro cuando el diablo estaba diciéndole que convirtiera las piedras en pan? No solo de pan y agua vive el hombre, sino de la palabra que sale de los labios de mi Padre. Entonces, es bien importante que entiendas que el ayuno sirve para que el hombre se entere, vea, se dé cuenta que no solo vive del pan. El ayuno es una parte muy pequeña de toda la negación. El hombre empieza a negarse a todos los deleites a sí mismos y aún a su propia vida, y la forma de representar que yo me niego que yo sé que mi alimento, mi vida viene del Padre, entonces renuncio a los alimentos por un tiempo determinado. Pero ya estamos hablando que eso es una entrega total. Me despojé de todo. ¿Sí? Eso no es tanto como hoy en día. A la gente a veces le ayuda porque pues oran, claman y están ayunando por una petición específica y luego piensan que de esa manera viene, aunque algunos tienen resultado, no todos. Con todo, y eso es importante, pueblo, que cada uno entienda que las cosas de Dios no vienen por esfuerzos humanos. Si bien la oración, Dios dijo, orad sin cesar, pero también dijo que Dios no escucha a los pecadores. Si yo soy pecador y estoy orando sin cesar, lo único que voy a agarrar es vanagloria para mí mismo porque no estoy muerto de la carne y la carne va a encontrar una forma de gloriarse en mis oraciones largas o mis oraciones diarias de mucho tiempo. Mucho más si ayuno. Eso va a aumentar mi vanagloria. Entonces, cuando se ora de esa condición, se cree que es algo y lo primero que hace es echarle en cara a las personas o de andar contando testimonio de que anda ayunando. Lo cual el Señor dijo en un momento dado, cuando ayunes no seas como los hipócritas, no, en otras palabras, que nadie se dé cuenta que estás ayunando. Y hoy en día parece que les dijeron diferente, man. Parece que les dijeron, hey, cuando ayunen, díganle a todo mundo, ¿ok? O sea, vean que hacen las cosas para vanagloria. Las hacen para ustedes mismos, las hacen para que la gente diga, la oración y el ayuno son hechas hoy en día en su mayoría para que la gente diga que son espirituales. O sea, dejen el pecado primero, vengan a Cristo. Una vez venidos a Cristo por medio de la fe, una vez santificados, justificados, hechos perfectos, una vez que el Padre está en ti, que el Espíritu Santo está en ti, que el Hijo está en ti, una vez que eres templo y morada y que tienes todo de Dios, ahora sí, allí, cuando tú estás con Dios y en Dios, ahora sí la oración es 24/7, porque Él habita en ti. ¿Cómo vas a tener una comunicación así bien rica con el Padre? ¿Sí? Y los ayunos ya se hacen allí porque tú ya no estás entregado a los apetitos carnales, entonces de esa manera puedes estar ayunando aún por tiempos más prolongados porque ahora ya tienes la vida. Allí el ayuno no es difícil en días largos porque tienes la vida y está escrito que no tendrá hambre ni sed. Entonces, los ayunos pueden ser largos y sin tener hambre y sed ya no son las malpasadas típicas.
Nos entendemos, pero ya estás dentro. Ya eres templo y morada del Espíritu Santo. Ahora sí, ora lo que quieras. Ora todo el día, toda la noche si quieres. Pero ya estás en Él. Ya no hay pecado en ti. ¿Qué dice? La oración del justo tiene poder. ¿Sí? Pero cuando andas de pecador y oras, vean, pueblo, y entiendan que el pecado les ha robado mucho. Y aunque bien saben que el diablo vino para matar, robar y destruir, pero con sus mentes carnales se enfocaron en las cosas terrenales, mientras el diablo en su astucia hace a los hombres que se enfoquen, que él no les robe lo terrenal, cuando lo espiritual los hizo estragos. Les quitó todo, pero pueden regresar por medio de la fe. Esas son buenas nuevas. ¿Quieres santidad? Ahí está. ¿Quieres perfección? Ahí está. ¿Quieres pureza de corazón? Ahí está. Todo lo que tú quieras está en la mesa, cómetelo. Todo lo de Dios está ahí para ti. Lo único que tienes que hacer es realmente renunciar al pecado al 100 y para siempre. No puedes tener a Dios y al pecado, pueblo. No lo puedes tener. Pero por cuanto ustedes se han consagrado a hacerse religiosos porque piensan que en la religión pueden tener a Dios y al pecado, la religión moderna y antigua siempre ha sido el camino tibio. Porque si bien, como dijo el Señor Jesús a sus discípulos, los escribas se sientan en la cátedra de Moisés, pero no hacen. ¿Sí? Entonces, escuchan lo que les dicen, lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen. Esa misma hipocresía está hoy en día en las famosas religiones. Los hombres siempre hablándole a las personas, no te rindas, no desmayes, cree en Dios, cree con todo tu corazón. Y estos mismos que te predican son los que se rinden, son los que desmayan. Luego andan pidiendo, ay hermanos, oren por nosotros porque la carga está muy pesada. Somos pastores y miren los zapatos que tenemos. Luego andan pidiéndoles dinero. O sea, andan dando testimonio que el mismo Dios que predica no es efectivo para ellos. Si nos entendemos, pueblo. Entonces es bien importante que cada uno le ponga corazón a seguir al Señor, pero sobre todo para que creas con todo tu corazón, con toda tu mente, toda tu alma y todas tus fuerzas. Y tú puedes creer, todo es cuestión de que en realidad decidas hacerlo. Ahí los resultados sí te los garantizo. Ya no tienes que preocuparte por los mandamientos porque cuando Cristo está en ti, todos los mandamientos son obedecidos. Especialmente porque tienes el espíritu de amor en ti. ¿Quieren vivir una vida perfecta? Crean en Jesús. Y no crean religiosamente, crean como te estoy diciendo. Crean de verdad, crean para que tengan los resultados de Dios en sus corazones, para que realmente ustedes sean templo y morada del Espíritu Santo, para que la gloria de Dios, así como antes venía en el templo físico allá en los días antiguos, así también la gloria de Dios esté y permanezca en ti. Imagínate qué rico, y ahora aquí en la tierra andan con sus momentos de gloria, derrama tu gloria y diciéndole que venga la gloria del Señor. Cuando Dios nos hizo a nosotros templo y morada del Espíritu Santo, eso significa que la gloria de Dios tiene y debe que estar 24/7 en ese templo. Y si ese templo no tiene gloria, es porque así como hicieron los israelitas en los días antiguos y contaminaron el templo del Señor, así has hecho tú. No pienses que tú vas a ser tratado diferente que los israelitas. Dios no hace acepción de personas. Si a los israelitas, siendo las ramas originales del olivo original, la gloria del templo les fue quitada a causa de su maldad, tú, siendo gentil, ¿crees que te van a tratar diferente? ¿Que Dios te va a dar la gloria nada más porque andas ahí de guapo o qué? No. ¿Quieres gloria de Dios? Vive en perfecta santidad y estará 24/7 contigo. Nunca te dejaré ni te abandonaré. ¿Nos entendemos, pueblo? ¿Nos estamos viendo? La paz y la gracia del Señor Jesús contigo. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministeriosexodos.org. Ministerios Éxodo.
quitando los tropiezos de mi pueblo.